¿Sabías que uno de los eventos más celebrados en la historia de España es en realidad una mentira cuidadosamente construida? Hoy vamos a desenterrar la verdad detrás de los secretos mejor guardados de España. Este es un viaje a través de siglos de manipulación, donde el pasado se ha torcido para glorificar a unos y silenciar a otros. Naciones como España han reescrito su historia para moldear su identidad, pero esas mentiras tienen un costo. Un costo que pagaron millones de vidas, culturas destruidas y verdades olvidadas. Si no enfrentamos estas sombras, ¿cómo podremos entender el presente? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar todo lo que creías saber. Por siglos, España ha señalado a la leyenda negra como una conspiración extranjera para manchar su nombre. Dicen que sus enemigos exageraron los horrores de su imperio colonial para desprestigiarla. Pero aquí está el dato que no te cuentan. Millones de indígenas murieron bajo el dominio español. No fue solo propaganda, hubo guerras, esclavitud y enfermedades que arrasaron poblaciones enteras. La encomienda, un sistema de trabajo forzado, dejó a los nativos al borde de la extinción. España prefirió culpar a otros antes que mirar sus propias acciones. ¿Qué pasaría si siguiéramos creyendo esta versión suavizada? Piensa en el descubrimiento de América. Nos vendieron la idea de un héroe, Cristóbal Colón, navegando hacia lo desconocido. Pero la realidad es más oscura. Fue una invasión que desató caos y destrucción. Culturas como los aztecas y los incas fueron borradas, sus templos saqueados, sus idiomas silenciados. ¿Sabías que en solo unas décadas la población nativa de algunas regiones cayó un 90%? Esto no fue una hazaña gloriosa, fue un genocidio disfrazado de aventura. Y aún celebramos el Día de Colón como si fuera un triunfo. Imagina el 12 de octubre de 1492. Colón pisa tierra y con él llegan promesas de riqueza y poder. Pero para los taínos de la Española, ese día marcó el inicio del fin. En pocos años fueron esclavizados, obligados a buscar oro hasta morir de agotamiento. Las crónicas hablan de castigos brutales y cuerpos abandonados. España extrajo su fortuna de esas tierras, pero a un precio que rara vez se menciona. Esta es la historia que no encontrarás en las estatuas ni en las fiestas nacionales. Entonces, ¿por qué importa esto hoy? Porque las mentiras del pasado moldean nuestro presente. La riqueza de América financió el siglo de oro español, mientras los nativos quedaban en la miseria. Pero en lugar de reflexionar, seguimos exaltando a los conquistadores. ¿No te da curiosidad saber qué más nos han ocultado? Si no desenterramos estas verdades, corremos el riesgo de repetir los mismos errores. La historia no es solo un cuento, es una advertencia. Hablemos de Hernán Cortés, el hombre que derribó un imperio. Nos lo pintan como un genio militar, pero su conquista del México azteca fue un baño de sangre. Aliado con tribus rivales, Cortés masacró y traicionó para tomar Tenochtitlán. Los aztecas no cayeron solo por las armas. Las enfermedades europeas mataron a miles antes de que las espadas llegaran. Esta no fue una victoria noble, sino una tragedia calculada. ¿Cuánto tiempo más seguiremos aplaudiendo esta devastación? Y no creas que España admite fácilmente su papel. Durante siglos ha dicho que la leyenda negra es pura invención, pero los números no mienten. Entre 8 y 10 millones de indígenas murieron en el primer siglo de colonización. Historias de crueldad, como las de Francisco Pizarro en Perú, confirman que el terror fue real. España no solo conquistó, arrasó. Negarlo es una forma de borrar a las víctimas de la memoria. ¿Qué ganamos con esta negación? Una imagen pulida de un imperio benévolo, pero esa imagen se sostiene sobre arenas movedizas.
Mientras otros países enfrentan sus pasados coloniales, España sigue esquivando el espejo. Esto no es solo historia antigua, es un patrón que persiste. Si no lo cuestionamos, ¿quién lo hará? La urgencia de saber la verdad nos llama ahora. Cada monumento a Colón, cada calle con su nombre, es un recordatorio de esta mentira. Nos han vendido un héroe cuando deberíamos ver un invasor. Y no estamos solos. Otras naciones han hecho lo mismo con sus propios conquistadores. Pero en España, esta glorificación tiene raíces profundas. ¿No sientes el peso de lo que se oculta? Es hora de mirar más allá de la fachada, así que aquí comienza nuestro viaje. La leyenda negra es solo la punta del iceberg. Hay más mentiras por desenmascarar, más verdades que han sido enterradas bajo siglos de silencio. Desde la Reconquista hasta Franco, España ha tejido una red de historias que no resisten la luz. ¿Estás listo para seguir? Porque lo que viene podría sacudir todo lo que te han enseñado. Dejamos atrás la farsa de la conquista y ahora nos sumergimos en otro mito, la Reconquista. Te enseñaron que fue una guerra santa, un enfrentamiento épico entre cristianos y musulmanes por el control de España. Pero la verdad es mucho menos romántica. No fue una cruzada divina, fue una lucha política llena de traiciones e intereses mezquinos. Los reinos cristianos no eran un bloque unido, se enfrentaban entre ellos tanto como combatían a los musulmanes. Esa narrativa de unidad es una invención posterior y oculta mucho. Piensa en la batalla de Covadonga, el supuesto inicio de la Reconquista. Nos cuentan que Pelayo, un noble cristiano, derrotó a un inmenso ejército musulmán en el año 722. Pero los historiadores dicen que fue un conflicto pequeño, casi una emboscada local. No había cruces brillando en el cielo ni ejércitos colosales. La historia fue inflada para crear un símbolo de resistencia. ¿Por qué? Porque siglos después alguien necesitaba un mito para unir a España. ¿Y las alianzas? Aquí va algo que no te cuentan en la escuela. Cristianos y musulmanes a menudo se aliaron. Reyes cristianos como Alfonso VI hicieron pactos con líderes musulmanes para derrotar a sus rivales. Era un juego de poder, no de fe. Pero esa complejidad no cabe en la versión oficial. Es más fácil vender una guerra del bien contra el mal que admitir que todos jugaban sucio. La Reconquista duró casi 800 años, pero no fue una marcha constante hacia la victoria. Hubo pausas, negociaciones, hasta coexistencia. En lugares como Toledo, cristianos, musulmanes y judíos vivieron juntos por siglos. Pero esa realidad pacífica no sirve a la narrativa. Necesitaban una epopeya, así que borraron las partes que no encajaban. ¿No te da curiosidad saber qué más se dejó fuera? Entonces entra Franco en el siglo XX. Tomó esa historia fragmentada y la transformó en propaganda. Para su régimen, la Reconquista era la prueba de una España, una grande y libre. Necesitaba un pasado glorioso para justificar su dictadura. Pero esa visión ignora las divisiones reales, los conflictos internos. ¿Estamos realmente tan lejos de aquel tiempo de manipulación? Imagina el año 1480. Isabel y Fernando, los reyes católicos, están consolidando poder. Toman Granada en 1492, el fin oficial de la Reconquista. Pero no fue solo una victoria militar, fue una limpieza cultural. Musulmanes y judíos fueron forzados a convertirse o partir. Miles de vidas fueron destruidas para crear esa unidad. ¿Eso es santidad o oportunismo? Y los mitos persisten. Hoy, algunos aún ven la Reconquista como un triunfo puro de la identidad española. Pero esa identidad fue forjada a costa de otros. Historiadores como Joseph Pérez muestran que la realidad era mucho más caótica. Entonces,
¿Por qué seguimos creyendo en la versión simplificada? Tal vez porque la verdad es más difícil de digerir. Había reyes que preferían negociar antes que luchar. En 1086, en la batalla de Sagrajas, los cristianos perdieron rotundamente contra los almorávides. Pero en vez de una guerra total, vinieron acuerdos. Estas historias no ganan estatuas, pero muestran la verdad. La Reconquista fue tan política como cualquier conflicto moderno. ¿No te asusta pensar que nos vendieron un cuento de hadas? ¿Y qué quedó de todo esto? Una España que aún lucha con su identidad. Regiones como Cataluña y el País Vasco cuestionan esa unidad forzada. La Reconquista no terminó en 1492. Sus consecuencias resuenan hasta hoy. Si no entendemos eso, ¿cómo vamos a resolver los conflictos actuales? La historia no es solo pasado, nos forma. Antes de seguir, quiero saber de ti. ¿Te enseñaron la versión heroica de la Reconquista en la escuela o algo más cercano a la verdad? Deja tu respuesta en los comentarios. Tu experiencia importa y quiero ver qué piensas de esta historia. Ahora vamos a un capítulo que muchos prefieren olvidar. La dictadura de Franco. Durante casi 40 años, España vivió bajo un régimen que censuró, encarceló y mató. Pero si lees algunos libros antiguos, parece que fue una era de paz y orden. Franco fue vendido como el salvador de la nación, el hombre que trajo estabilidad. Esa es una de las mentiras más peligrosas de la historia española, porque mientras él era exaltado, miles desaparecían en fosas comunes. Piensa en 1939. Termina la guerra civil y Franco toma el poder. No solo ganó, borró cualquier rastro de oposición. Se silenciaron periódicos, se despidieron profesores, se destruyeron familias. Se estima que 150.000 personas fueron ejecutadas en los años siguientes. Pero la narrativa oficial habla de reconstrucción, no de represión. ¿Por qué aún dudamos en llamarlo por lo que fue? El régimen reescribió todo. La Reconquista se convirtió en símbolo de su cruzada. La Iglesia Católica, aliada de Franco, bendijo esa visión. Obispos lo llamaban enviado de Dios. Pero mientras tanto, las cárceles se llenaban de presos políticos y los hijos de madres rojas eran arrebatados para ser reeducados. ¿Eso es orden o terror disfrazado? Hubo resistencia, claro. Gente como María, una joven de Sevilla que perdió a su padre en 1936, se unió a los guerrilleros antifranquistas en las montañas. Luchó hasta ser capturada en 1942. Historias como la suya apenas aparecen en los libros, porque el régimen quería borrar esas voces. ¿No te da miedo pensar cuántas Marías fueron olvidadas? Y la glorificación no terminó con la muerte de Franco en 1975. Durante la transición se optó por un pacto de silencio. Nada de juicios, nada de justicia para las víctimas. Hasta hoy hay calles con nombres de generales franquistas. ¿Eso es reconciliación o cobardía? Si no enfrentamos eso, corremos el riesgo de repetir el pasado. Lo que dejó Franco fue más que una dictadura, fue un sistema de mentiras. Prohibió idiomas como el catalán y el euskera, forzando una España una, pero esa unidad era una ilusión. Regiones enteras fueron ahogadas, sus culturas aplastadas. Historiadores dicen que esa represión sembró los conflictos actuales. ¿Lo habías pensado alguna vez? Y las cifras impresionan. Entre 1936 y 1945, unas 500.000 personas huyeron del país. Otras 200.000 murieron en la guerra o en la represión. Estos datos vienen de archivos oficiales, pero durante décadas fueron ignorados. ¿Por qué? Porque la verdad no era conveniente. ¿No sientes la urgencia de saber más sobre este silencio? La propaganda era implacable. Películas, carteles, incluso himnos, exaltaban al caudillo. Pero detrás del telón
Había hambre, miedo y control. En 1940, mientras España pasaba hambre, Franco enviaba comida a la Alemania nazi. Esa alianza velada es otra historia que rara vez se cuenta. ¿No es hora de sacarla a la luz? Fuera de España, el régimen también engañó. Tras la Segunda Guerra Mundial, Franco se vendió como anticomunista para ganarse el apoyo de los Estados Unidos. Y funcionó. En 1953 llegaron los pactos militares. Pero ese acuerdo enterró aún más a las víctimas del franquismo. ¿Será que el mundo también compró esa mentira? Si quieres entender estas verdades que pocos cuentan, suscríbete al canal. Aquí desvelamos lo que la historia oficial esconde. Franco no fue un héroe, fue un tirano que moldeó España con sangre y silencio. Y esa es una lección que no podemos olvidar. Llegamos al final con dos piezas clave, la monarquía y la unidad de España. Juan Carlos I fue coronado como el rey de la democracia tras Franco, pero ese título oculta escándalos de corrupción y una vida de excesos. Durante años embolsó millones en cuentas secretas, mientras la prensa lo protegía. En 2020 huyó al exilio, pero la historia oficial aún lo trata con guantes de seda. ¿No te da curiosidad saber qué más ocultó? Felipe VI, el rey actual, prometió un reinado limpio, pero hereda una institución manchada. La monarquía cuesta millones a los contribuyentes y su inviolabilidad legal suena a privilegio medieval. En 2017, su discurso contra el referéndum catalán lo puso en el centro de la polémica. Para muchos, es símbolo del centralismo, no de la unión. ¿Eso es democracia o solo una fachada? Volvamos a 1978. Juan Carlos asume, tras ser elegido por Franco. Guía la transición, sí, pero nunca critica la dictadura. Esa omisión pesa. Mientras tanto, acumula una fortuna que nadie explica. En 2012, un safari en África revela su lujo en plena crisis económica. El pueblo pagaba la cuenta y él cazaba elefantes. ¿Esa es la realeza que nos venden? ¿Y Cataluña? La narrativa dice que siempre fue España, pero eso es una media verdad. Durante siglos tuvo leyes y autonomía propias. En 1714, Felipe V aplastó sus libertades tras la Guerra de Sucesión. La unidad fue impuesta, no elegida. Hoy, ese pasado alimenta el deseo de independencia. ¿No te asusta ver cómo la historia se repite? Piensa en el 1 de octubre de 2017. El referéndum catalán es marcado por violencia policial. Miles votan, pero el gobierno español lo declara ilegal. Felipe VI apoya la represión y la tensión explota. Ese día refleja siglos de fricción, de una unidad que nunca fue consensuada. Historiadores como Jaume Vicens Vives ya lo advertían. Ignorar esas voces es peligroso. La monarquía también tiene sus secretos. Juan Carlos tuvo amantes famosas como Corina, que reveló negocios oscuros. Durante décadas, el silencio fue comprado. Solo ahora, con él fuera, las máscaras caen. Pero Felipe VI sigue intocable por ley. ¿Eso es justicia o un vestigio de otro tiempo? La urgencia de responder crece. ¿Y la riqueza real? Nadie sabe con certeza cuánto poseen. Hay rumores de miles de millones en paraísos fiscales, pero los detalles son nebulosos. Mientras tanto, España enfrenta crisis y la monarquía se mantiene intacta. ¿No te dan ganas de exigir más transparencia? Porque esas sombras nos afectan a todos. Cataluña no es un caso aislado. País Vasco, Galicia. Varias regiones desafían esa España una. La monarquía, en vez de unir, se convierte en blanco de crítica. En 2019, una encuesta mostró que el 40% de los españoles quiere un referéndum sobre la monarquía. El descontento hierve, pero el cambio parece lejano. ¿Hasta cuándo? Estas mentiras, desde la conquista hasta la corona, no son pasado muerto.
Viven en las calles, en los debates, en las divisiones de hoy. Saber la verdad es el primer paso para sanar esas heridas, porque un país que no enfrenta su pasado está preso a él. Si te gustó este viaje, dale like al video. Tu apoyo marca la diferencia. Deja un comentario diciendo desenmascarar es necesario, si este video te abrió los ojos. Cuando lo vea, te dejaré un corazoncito especial. Gracias por mirar. Y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal. Y yo te pregunto, ¿tú sabías eso?